Okay, Dr. Frame, definition of ethics: human, persons, acts, and attitudes that receive God's blessing are good, and human acts and thoughts and desires that receive God's curse are bad. La definición de ética del Dr. Frame es que los actos o los comportamientos de los seres humanos que reciben bendición de Dios son buenos, pero los que reciben maldición de Dios son malos. So ethics is the study, like we said, of good and bad. Así que la ética, como dijimos, es el estudio de lo bueno y lo malo. Good is determined in the Bible if God blesses it, Lo bueno es determinado en la Biblia como algo que Dios bendice. and bad is determined if God curses it. Y lo malo es determinado como algo que Dios maldice. So it becomes obvious that God, right, is the standard for good and bad, right and wrong. Así que se vuelve obvio que Dios es el estándar para lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. And all of God's character and his actions define for us what is good and bad. Y todos los atributos de Dios y sus acciones definen para nosotros lo que es bueno o malo. Now God is the God of all of life. Ahora, Dios es el Dios de toda la vida. So ethics covers all of life. Así que la ética cubre toda la vida. And God's word is a sufficient guide for all of our living. Y la palabra de Dios es una guía suficiente para todo nuestro vivir. So again, God's word, doctrine, theology, it all helps us determine ethics. Así que bueno, nuevamente la palabra de Dios, la doctrina, la teología, todos nos ayuda a determinar y definir la ética. And like we just said, it's more than just the external action. Y como les dije, es más que las acciones externas. God also judges the heart Dios también juzga el corazón and the thoughts and the mind, y los pensamientos, your attitudes. sus acciones, sus actitudes. He even judges your nature, whether your nature is of the flesh or of the spirit. Él incluso juzga su naturaleza, si esta es del espíritu o de la carne. And before we're saved, our natures are all of the flesh. Y antes de ser salvos, nuestras naturalezas eran de la carne. But after we're saved, the spirit is at war with the flesh. Pero luego de que fuimos salvados, el espíritu ahora está en guerra con la carne. And whenever we follow the old sinful self, it's immoral. Y cuando seguimos el viejo hombre, esto es algo inmoral. And it's only good when it's done out of the Holy Spirit in obedience to God's will for the glory of God. Y algo solo es bueno cuando lo hacemos en obediencia a Dios por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. So there again you have the three qualifications for something to be good or moral. Así que bueno, nuevamente tienen acá las tres cualificaciones para saber si algo es bueno o malo. What are they again? ¿Cuáles son ellas? Done according to God's word, Uno, que sea hecha conforme a la ley de Dios. done out of a heart of true love and faith, Dos, que sea hecha de un corazón que produce fe y amor. and done for the glory of God. Y tres, que sea para la gloria de Dios. And you can find that in both the Westminster Confession and Larger Catechism, and also in the Heidelberg Catechism. Y esto lo pueden encontrar en la Confesión de Westminster, en el Catecismo Mayor de Westminster y en el Catecismo de Heidelberg. And when we use the word good that way, then no unbeliever can do good. Y cuando usamos la palabra buena en ese sentido, ningún incrédulo hace el bien. Jesus said, apart from me, you can do no good. Jesús dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. You have to have the gospel change your life, be regenerated, reborn, spirit infused, know the Bible, and love God.
Para esto debes nacer de nuevo, el Espíritu debe estar en ti, debes conocer la Biblia y amar a Dios. Okay, so now we have to talk about those three qualifications. Ok, vamos entonces ahora a hablar acerca de esas tres cualificaciones. How do we know God's will? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Okay, we have God's law. Tenemos la ley de Dios. So his specific commands. Así que bueno, acá tenemos mandamientos específicos. And that goes way beyond the Ten Commandments. Y esto va mucho más allá de los 10 mandamientos. The Bible addresses many issues. La Biblia aborda muchos temas. The Bible says that laziness is a sin. La Biblia dice que la pereza es un pecado. The Bible says you are not to marry an unbeliever. La Biblia dice que no debes casarte con un incrédulo. The Bible says if you're married to an unbeliever, you're not allowed to divorce the unbeliever. La Biblia dice que si te casas o si estás casado con un incrédulo, no puedes divorciarte del incrédulo. So you have lots of laws in addition to the Ten Commandments. However, all those other laws actually would fall under one of those commandments. Entonces tenemos muchas otras leyes además de los 10 mandamientos. Sin embargo, todas esas leyes extras encajan dentro de alguno de los 10 mandamientos. So, like the person who's asking about divorce, that comes under the seventh commandment. Por ejemplo, la persona que me preguntó hace un momento acerca del divorcio, ese tema del divorcio entraría dentro del séptimo mandamiento. Because the seventh commandment is to protect marriage. Porque el séptimo mandamiento está para proteger el matrimonio. And sexuality is only to come to expression in marriage. La sexualidad solo va a llegar a una expresión completa en el matrimonio. So we know God's will by his laws. Así que bueno, conocemos la voluntad de Dios por sus leyes, en primer lugar. We know God's will through the whole of special revelation, through the whole Bible. Conocemos la voluntad de Dios a través de toda la revelación especial, la Biblia. The Bible tells us stories, La Biblia nos cuenta historias and it gives God's blessing to some and curses to others. y les da las bendiciones de Dios a algunos y las maldiciones a otros. So we learn what is God's will by the way he treats all these things that are told about in Scripture. Así que aprendemos también la voluntad de Dios por la forma en que Él trata y lidia con las personas. And we even know God's will through general revelation. E incluso, en tercer lugar, sabemos la voluntad de Dios por la revelación general, Because he has written his law upon our hearts. porque Él ha escrito su ley sobre nuestros corazones And we have a conscience. y tenemos una conciencia. And as we said before, all people make laws. Y como dijimos antes, todas las personas hacen leyes. Now, Dr. Frame says there's a threefold process of making biblical decisions. Ahora, el Dr. Frame dice que hay un proceso triple al tomar decisiones bíblicas. One thing you should use in making a decision is your conscience. Una cosa que deben usar al tomar decisiones es su conciencia. The leading of the Holy Spirit. La guía del Espíritu Santo. We cannot equate conscience with the leading of the Holy Spirit. No podemos equiparar la conciencia con la guía del Espíritu Santo. But if your conscience has been informed by the Bible Pero si su conciencia ha sido informada por la Biblia and the Holy Spirit has inspired the Bible, y si el Espíritu Santo ha inspirado la Biblia, then the Holy Spirit is leading you through the Scriptures to make the right choice, and He's going to make you feel guilty in your conscience if you don't. entonces el Espíritu Santo va a usar tu conciencia para guiarte al tomar decisiones y te vas a sentir a ser culpable si no tomas la decisión correcta. And even if your conscience is wrong, you must never disobey your conscience. E incluso si tu conciencia está algo endurecida, nunca debes desobedecerla. Because Paul says to go against conscience is sin.
porque Pablo dice que ir contra la conciencia es pecado. So if you come to understand that your conscience is wrong, you have to change it by the renewing of your mind through the proper study of Scripture. Así que si ustedes se dan cuenta que su mente, que su conciencia está endurecida, deben renovarla, deben renovar su entendimiento a través de las Escrituras. Your conscience is sort of formed by what you are taught and what you believe. Su conciencia hasta cierto punto está formado por lo que ustedes les han enseñado y lo que creen. So when you become a Christian, you can reteach your conscience in light of God's Word. You can renew your mind by the Word of God. Así que cuando se vuelven cristianos pueden reenseñar a su conciencia, renovarla por la palabra de Dios. But if you sin against your conscience, you become hardened in your sin and your evil. Pero si usted peca contra su conciencia, se endurece más en su pecado y maldad. Every time you sin, it becomes easier to sin. Cada vez que usted peca, se vuelve más fácil pecar. And if you continue to do what you know is wrong, God will turn you over to a deluded mind. Y si continúa haciendo lo que sabe que es incorrecto, Dios lo va a entregar a la necedad. Or like Pharaoh, he'll harden his heart. O como Faraón, va a endurecer su corazón. And then God will harden his heart. Y entonces Dios endurecerá sus corazones. So you never go against conscience. Así que nunca vayan contra la conciencia. We'll take an example pretty soon. Vamos a ver un ejemplo en un momento. Okay, second one. How do you make a good decision? By the Bible. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo se toma una decisión correcta? Por la Biblia. So, Christian conscience leading to the Holy Spirit. Okay, lo primero era la conciencia cristiana guiada por el Espíritu. According to the teaching of the Bible. That's the second one. That's the second one. La segunda es de acuerdo con la enseñanza de la Biblia. And thirdly, the outcome or where is it going to lead? The consequences. Is it going to be a good result? Y en tercer lugar, la consecuencia o el resultado. ¿A dónde me va a llevar esto? ¿Va a tener un buen resultado? All three come together to help you decide what is good. Estas tres cosas nos van a ayudar a poder decidir lo que es bueno. Okay, then Frame also talks about the threefold perspective from which you make all your decisions. Ahora Frank habla de la perspectiva triple con la que se toman todas las decisiones. And they all have to lead to the same conclusion. Y todas estas llevan a la misma conclusión. So once again, it's God's Word. Ahora nuevamente es la palabra de Dios. What does God's Word say? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Number two, the situation. Número dos, la situación. What are the facts of this situation? ¿Cuáles son los hechos de esta situación? I have to know all the facts so I can properly apply God's Word. Debo saber primero todos los hechos para aplicar apropiadamente la palabra de Dios. I have to know all the problems and I have to know all the results of how I'm going to apply God's Word. Debo conocer todos los problemas y los posibles resultados de cómo voy a aplicar la palabra de Dios. So that's called the situation. Así que eso es lo llamado la situación. And the third one is the person. Lo tercero es la persona. That refers to what he calls the existential perspective. Esto es lo que él llama la perspectiva existencial. And that's the one that's dealing with your thoughts, your motives. How are you standing before God in this decision? How does this decision affect your relationship with God? Y esa es la que tiene que ver con sus motivaciones, sus pensamientos, sus emociones. Cómo esta decisión me pone delante de Dios, ante la presencia de Dios. So an ethical decision contains God's Word applied to a situation by a person.
Ahora, entonces, una decisión correcta contiene una consideración de la palabra de Dios, de todos los hechos y una aplicación por la persona. And only people, human beings, God and angels, are moral agents. Y solamente Dios, los ángeles y los seres humanos son agentes morales. Dogs and cats and horses and bears, it's not moral decisions. Los animales no pueden tomar decisiones morales. They're simply doing what their intuition is, what they're supposed to do. Ellos simplemente hacen lo que deben hacer por instinto. But we have knowledge and choice and reason, and therefore it's a moral decision. Pero nosotros tenemos conocimiento, razón y poder de escoger, y por lo tanto es una decisión moral. So when we make a decision, we examine the Bible, Así que cuando tomamos entonces una decisión, debemos examinar la Biblia, we make sure we understand the situation and all the facts completely, debemos asegurarnos de que estamos tomando en cuenta la situación y todos los hechos, and then we examine our heart before God and see if we're doing it with the right motives and the right feelings and the right thoughts and the right emotions. y luego examinamos nuestros corazones delante de Dios y nos aseguramos de que lo estamos haciendo con los pensamientos y los sentimientos y las motivaciones correctas. Part of the situation is in applying God's word, what means are we going to use to bring about this good solution? Cuando aplicamos la palabra de Dios a una situación, puede que necesitemos ciertos medios para obtener nuestro fin. Now, an unbeliever says the end justifies the means. Ahora, un incrédulo diría que el fin justifica los medios. That's what Machiavelli said, and he was a philosopher, an unbelieving philosopher. Eso fue lo que dijo Nicolás Maquiavelo, que fue un filósofo incrédulo. But from the Bible's perspective, the means have to be approved by God. Pero desde una perspectiva bíblica, los medios deben ser aprobados por Dios. We cannot use unjust means to attain a good end. No podemos usar medios injustos para obtener un buen fin. If your church is in need of $100,000 to build the church, Si su iglesia necesita $100,000 para construir un local, you cannot justify robbing the bank to build your church. usted no puede justificar robar un banco para construir la iglesia. The means is a moral way to do that, to raise that money. Entonces los medios deben ser un medio moral para ahorrar ese dinero y conseguir ese dinero. You can go work to earn the money, or you can ask fellow Christians for the money, but you can't rob and steal or cheat or in any other way get money that's ill-gotten gain. Usted puede trabajar para conseguir dinero o pedir donaciones, pero de ningún modo robar o estafar o buscar alguna forma ilegítima de conseguir ese dinero. Okay, you maybe don't have the review questions at the end of each one of the lectures. Ok, creo que ustedes no tienen las preguntas que están al final de cada una de las lecciones. But I'll go over these a minute. ¿Sí las tienen? All right? And They have the questions. you have them. Okay. Then we'll call upon you for the answers. Ok, entonces vamos a ir viéndolas y él va a ir preguntándoles a ustedes las respuestas. Ok, la primera es, ¿cómo nuestra definición de la ética cristiana se enfoca en Dios y en sus bendiciones? So we see the relationship between God's blessings and good and God's curses and bad. Ven entonces la relación entre las bendiciones de Dios y el bien y las maldiciones de Dios y el mal. That means that the moral character of God defines good and evil.
Eso significa que el carácter moral de Dios define lo bueno y lo malo. Here's an illustration of a really stupid question. Aquí les voy a dar una ilustración de una pregunta muy estúpida. His name was Abraham. Su nombre, el nombre de esta persona es Abraham. God said he was going to come and destroy Sodom and Gomorrah because of their evil. Dios dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra debido a su maldad. And Abraham said to God, will you destroy the good with the wicked? Y Abraham preguntó a Dios, ¿destruirás tú al justo con el impío? That's a dumb question. Esa es una pregunta tonta. God can't do something that's wrong. Dios no puede hacer algo que está mal. If God was going to destroy the good with the wicked, it must be good. Si Dios iba a destruir al justo con el impío, entonces era algo bueno. Because God can only do good. Porque Dios solo puede hacer bien. Abraham says, will not the God of all the earth do good? Abraham pregunta, ¿no hará el juez de toda la tierra lo que es bueno? It's the only thing God can do. Porque es la única cosa que Dios puede hacer. He can't deny himself. Él no se puede negar a sí mismo. So it was a dumb question when Abraham said, won't you do good? Así que fue una pregunta tonta la que Abraham hizo. He can ¿Harás tú el only bien? do good. So we have no person has any standard to judge God. Así que ninguna persona tiene ningún estándar para juzgar a Dios. Nobody can ever say, but God did something bad. Nadie puede decir, pero es que Dios hizo algo malo. You're not even allowed to think that thought. Eso ni siquiera está permitido que se piense. It's irrational. Es algo irracional. It makes no sense. No tiene sentido. God is the definition of good. Dios es la definición de bien. Okay, are all clear? ¿Está eso claro? You have to remember that. Tienen que recordar eso. When the terrible accident happens and your child dies, Cuando ocurre un accidente terrible y muera su hijo, you have to believe that God is good. usted tiene que creer que Dios es bueno. That what happens in this world is a result of sin. Que lo que pasa en este mundo es un resultado del pecado. May not be your personal sin, Puede que no sea su pecado personal, but God will work even that out for good. pero Dios incluso va a sacar de eso algo bueno. Now you can learn how to pray in a situation like that from the psalmist. Ahora, de los salmos pueden aprender cómo orar en una situación así. And you can learn how to talk to God from the book of Job. Y del libro de Job pueden aprender cómo hablarle a Dios. And you can express your feelings to God. Y pueden expresarle sus sentimientos a Dios. But be very careful. Pero sean muy cuidadosos. You cannot judge God. No pueden juzgar a Dios. When Job got very close to judging God, what did God do? Cuando Job se acercó o estuvo cerca de juzgar a Dios, ¿qué tuvo que hacer? He said, let's talk. Dios le dijo, hablemos. So God said, I get to talk first. Y Job le dijo, hablemos. Y Dios le dijo, yo debo hablar primero. You want to judge God? I want to ask you some questions. Él dijo, tú quieres juzgarme, te haré algunas preguntas. So God asked him 2 chapters of questions. Así que Dios le hace muchas preguntas que cubren 2 capítulos. And Job never answered one. Y Job nunca pudo responder una sola. And Job's eyes were open. Y dice que los ojos de Job fueron abiertos. And he said, your ways are beyond my ways. Y él dijo, tus caminos están más allá de mis caminos. Who am I to judge the Almighty? ¿Quién soy yo para juzgar al Todopoderoso? I will put my hand over my mouth and shut up. Voy a poner mi mano sobre mi boca y callaré. I have seen who you are, Yo he visto quién eres tú and I will simply worship you. y simplemente te voy a adorar. We cannot judge God, No podemos juzgar a Dios, but God determines by definition good and evil. pero por definición Dios determina lo que es bueno y malo. Second question, La segunda pregunta,
La segunda pregunta es, ¿por qué esta aproximación, por qué esta forma de abordar cubre más asuntos o temas que otras formas de abordar la ética? This is my opinion. Esa es mi opinión. Because Dr. John Frame taught ethics all of those years, Debido a que el Dr. Frame enseñó sobre ética todos esos años, he saw how many people have lots of knowledge about God and about the Bible, él observó cómo muchas personas tienen mucho conocimiento sobre Dios y la Biblia, but it didn't change their life. pero ese conocimiento no cambiaba sus vidas. So he wants to emphasize tremendously that all biblical knowledge is ethical knowledge. Así que por lo tanto él quiere enfatizar con fuerza que todo conocimiento bíblico es conocimiento ético. And every action and every thought and every word you speak is either to the glory of God or not to the glory of God. Y cada acto, pensamiento o palabra es para la gloria de Dios o no es para la gloria de Dios. So in a sense, because he was the teacher of ethics, he's making everything ethical. Así que él dice que como es un profesor de ética, él hace que todo sea de ética. And he's right. The Bible covers everything and affects all of our life and our thinking and feelings. Y él tiene lo correcto. The Bible? The Bible, yeah. God's word, theology. Yes, but what do you say after Oh, that? affects all of life. La Biblia afecta toda nuestra vida, todos nuestros comportamientos y acciones. In the old way of teaching ethics, it was just one division of theology. En la forma antigua de enseñar la ética solamente se hacía una división de la teología. So you had biblical theology, and you had historical theology, and you had systematic theology. Tiene, por And then ejemplo, maybe you had ethics. así que tenían, por ejemplo, teología bíblica, teología sistemática, teología histórica y teología ética. But he's saying all of this affects this. Pero él decía, todos estos tipos de teología afectan a este tipo de teología. Yep. En la pregunta 3 decía que cómo este acercamiento cubre más aspectos del proceso ético que otros acercamientos a la ética. La cuarta pregunta es cuál es el motivo, por qué es importante el motivo adecuado cuando se trata de las acciones y qué motivos o cuáles motivos son adecuados. Entonces él dice que Jesús dijo que un hombre comete lujuria incluso cuando comete adulterio, incluso cuando mira a una mujer con lujuria. Now, he didn't say that thinking about adultery and doing adultery is the same thing. Ahora, él no dijo que pensar sobre adulterio y cometer el adulterio era lo mismo. They're both unethical, Ambos no son éticos, but one is far worse than the other, pero uno es peor que el otro and the consequences are far worse. y las consecuencias son peores. So is there a difference between sins? Así que entonces hay alguna diferencia entre los pecados. Of course there's a difference between sins, Por supuesto que hay diferencias entre los pecados, but it only takes one sin to deserve hell. pero solo se necesita un pecado para merecer el infierno. But in hell, you will be punished for every sin you've ever committed. Y en el infierno las personas van a ser castigadas por cada pecado que hayan cometido. Jonathan Edwards, one of the great American theologians, Jonathan Edwards, uno de los grandes teólogos de los Estados Unidos, said that in hell, the sinner would give up all the satisfaction and joy and happiness he had in life if he could be forgiven for just one of his sins. Jonathan Edwards dijo que los pecadores en el infierno serían capaces de cambiar toda su felicidad y placer que tuvieron en este mundo solo por el perdón de uno de sus pecados.
So there are degrees of sin and there are degrees of punishment. Así que hay grados de pecado y grados de castigo. Paul says, you are just heaping up the wrath of God. Pablo dijo que los incrédulos están solo acumulando la ira de Dios sobre sí mismos. So the person that says, well, I'm going to hell anyway, I might as well sin, has no idea what he's saying. Así que la persona que dice, bueno, al diablo voy a hacer lo que yo quiera, no tiene idea de lo que está realmente diciendo. And the same is true on the other side. Y lo mismo es cierto en el otro lado. There are different degrees of reward in heaven. Hay distintos grados de recompensas en el cielo. Jonathan Edwards said again, everybody will be completely happy in heaven. Jonathan Edwards dijo, todo el mundo va a estar todo el mundo va a ser completamente feliz en el cielo. Everybody's cup will overflow. La copa de todos va a rebosar. But right now, you are making the size of your cup. Pero ahora en el presente, ustedes están haciendo el tamaño de su copa. Right now, you are sculpting the self with which you will enjoy God forever. Ahora mismo ustedes están esculpiendo la persona que va a disfrutar de Dios en la eternidad. Your capacity to enjoy God is determined by how much you serve Him now on this earth. Su capacidad de disfrutar a Dios en el cielo va a estar determinada por cuánto ustedes sirvieron a Dios acá en la tierra. Everybody's capacity will be full in heaven, La capacidad de todos va a estar llena en el cielo. but somebody's capacity might be like a thimble. Algunas personas van a tener la capacidad de una copa muy pequeña y otras personas van a tener la capacidad de un tobo grande. And so as you serve God now, you are creating your capacity to enjoy God. Así que si ustedes sirven a Dios ahora, lo que están haciendo es crear su capacidad para disfrutar de Dios. Just like the sinner is creating the intensity and the amount of suffering he will have in hell. Así como el incrédulo está creando la intensidad la intensidad y la fuerza del sufrimiento que tendrá en el infierno. Jesus said it's going to be better for Sodom and Gomorrah in hell than for Bethsaida and one of the other villages on the Galilean coast. Jesús dijo que sería mejor en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra que para muchas de las villas en Israel. Because he said, I didn't go to Sodom and Gomorrah, Porque él dijo, yo no fui a Sodoma y Gomorra, but I went to you and you turned me away. pero yo lloré por ustedes y ustedes se apartaron de mí. So you're going to be judged according to how much revelation you received and what you did with it. Así que ustedes van a ser juzgados por cuánta revelación recibieron y qué hicieron con ella. To whom much is given, much is expected. A quien mucho se le da, más se le demanda. So as R.C. Sproul says, everything we ever do counts for eternity. Así que como dijo R.C. Sproul, todo lo que hacemos tiene consecuencias eternas. We live in a world that is so superficial. Vivimos en un mundo que es muy superficial. We live in a world that doesn't take life very serious. Vivimos en un mundo que no se toma en serio la vida. But you walk before the face of God, coram Deo. Pero ustedes deben caminar ante el rostro de Dios, coram Deo. Thank God that He forgives our sins through Jesus. Gracias a Dios que perdona nuestros pecados a través de Jesús. And when we begin to understand how much He has forgiven
we will love much. Y en tanto entendamos cuánto nos ha sido perdonado, empezaremos a amar más. He who has been forgiven much loves much. Aquel que se le ha perdonado mucho, ama más. And we must hunger and thirst for righteousness. Y debemos tener hambre y sed de justicia. Okay, lesson 2, Ok, lección 2. the normative perspective. La perspectiva normativa. So the next 9 lectures that you listen to are divided into 3 different subjects, right? Ahora, las siguientes 9 lecciones que ya ustedes escucharon están cada una divididas en 3 temas. The normative perspective, in other words, understanding God's word, God's law, and getting that right. La perspectiva normativa, entender la ley de Dios, la norma de Dios. And then understanding the situation, Y luego entender la situación. getting all the facts, knowing all the means, and trying to understand how the Bible's interpretation applies to your situation. Esto es entender todos los hechos, conocer todos los medios y comprender cómo la interpretación de la Biblia se puede aplicar. And then your walk before God and your conscience and the leading of the Holy Spirit and all your desires, and how do they all make this a good action or a bad action. En tercer lugar, su andar delante de Dios, cómo todas sus emociones y pensamientos están actuando y si estas están obedeciendo a Dios y así siendo buenas o malas. So he had 3 lectures on each one of those 3 things, and that's the next 9 chapters. Así que bueno, él hace varias lecciones acerca de estas 3 cosas y esto lo cubren estas 9 lecciones. It takes a lot of hard work to get that all in your brain. Es un trabajo duro entender todas estas cosas y tenerlas en la mente. That's the process we need to go through to make an ethical decision. Pero ese es el proceso por el que debemos pasar para tomar una decisión ética. And that is only the first part of his book. Y esa es solo la primera parte de su libro. The rest of his book, right, is going to be on the 10 commandments El resto de su libro se trata de los 10 mandamientos and how they apply to every decision you have to make. y cómo ellos aplican a cada decisión que debes tomar. And that's the same thing we have in that book there on the 10 commandments by J. Dalma. Y eso es lo mismo que hace el autor J. Dauman en el libro sobre los 10 mandamientos. And it's the same thing that you have in the last 2/3 of that book by Wayne Grudem. Y es lo mismo que se hace al final de la obra de Wayne Grudem. Okay, do you have a handle on this? Can you grasp this? And you use these principles to make a decision? Ahora podemos, o entienden esto, pueden tomar estos principios para tomar una decisión. When you decide what issue you're going to face and what question you're asking, is this all right or is this not all right? You're going to take all of that and put it to work with the help of the Christian community, the leading of the Holy Spirit, your conscience, the Word of God correctly interpreted, knowing all the facts of the situation, and then you make your decision. Cuando tomen en cuenta todos esos asuntos y se hagan todas esas preguntas, van a tomar eso, lo van a pasar por todo lo que estamos viendo, luego van a ir a la comunidad de la iglesia, van a pasarlo por Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por su conciencia y finalmente van a tomar la decisión. Now you've been doing this for 17 years, 21 years, all different ages, right? Ahora pueden que hayan estado haciendo esto por 17 años o 21 años, aquí hay diferentes edades. And some of this you have learned from example. Y mucho de esto ustedes lo han aprendido de ejemplos. So you automatically do it because that's what Christians do. Así que automáticamente lo hacen porque eso es lo que hacen los cristianos. But now you have to examine
whether that was actually the right thing to do. Pero ahora tienen que examinar si eso que estaban haciendo realmente debían hacerlo. There's been lots of influences in your life. Hay muchas influencias en sus vidas. The culture has had a big influence on you. La cultura ha tenido una gran influencia sobre ustedes. Maybe you were one of those boys, children who said, but Dad, everybody's doing it. Quizá usted es uno de esos hombres inmaduros que le dice a su papá, papá, pero todo el mundo lo hace. Well, that's a pretty good indication that it's probably wrong. Y eso ya es una indicación de que probablemente lo que está haciendo está mal. Because Jesus said, strive to enter in, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life. But broad is the gate and wide the path that leads to death. Y probablemente esté mal porque Jesús dijo que estrecha es la puerta que lleva a la vida, pero amplia es la que lleva a la perdición. And you're going to be a teacher. Y ustedes van a ser maestros. You're going to be held to a higher standard. Ustedes van a tener que acomodarse a un estándar alto. Paul says, let not many of you be teachers, because you will be judged by a higher standard. Pablo dice que no hagáis maestros muchos de vosotros. Lo dice es porque los maestros son juzgados por un estándar alto. Jesus said, if one of you lead one of these little children into sin, it would be better that a millstone be put around your neck and you be cast into the depths of the sea. Jesús dijo que sería mejor ponerse una piedra de molino en el cuello y echarse al mar que hacer caer a uno de sus pequeñitos. If you're going to be a pastor, you're going to have to stand behind this pulpit and you're going to have to say, thus saith the Lord. Si usted va a ser pastor, va a tener que pararse detrás de un púlpito y decir, así dice el Señor. And you better make sure that that's what he says. Y es mejor que se asegure de que eso es lo que Él dice. This is not a place to say, I think. Este no es un lugar para decir, yo creo. This is certainly not a place to say, I feel. Es un lugar para decir, yo siento. I hope you at least think. Yo espero que al menos piensen. But don't say you know unless you know. Pero no digan que saben a menos que en realidad sepan. But it is your responsibility to know, to teach God's word. Pero es su responsabilidad saber y enseñar la palabra de Dios.